Bueno, bueno. Estamos grabando ya. ¡Capítulo 10! Este es el ¡Aniversario! capítulo 10 de Disruptores del Stream. Hemos logrado llegar al 10. Por eso Por estamos fin. todos redondos, por ser el cero del... No, Perdón. porque faltaría uno flaco para poder Y hacer. no tardamos Siempre 2 se puede años más. como el proyecto anterior. Exacto. Y llegamos al cuarto. Nunca llegamos. Nunca llegamos al capítulo 3. Así que bueno, ahora estamos en el número 10. Y como este Pardo Sí, boludo. va a arrancar a hablar el Tana. Sí, pedí estar primero esta vez porque después si no divago y Diego tiene que editar muchas cosas y me putea todos los días después. Nunca pasó eso. Nunca Que pasó se un fin de corte y semana. nunca, jamás. Nunca pasó un fin de semana. Por suerte de toda esa parte de la conversación después la puedo editar para que nadie la escuche. De laburar extra, ¿viste? Bueno, la semana pasada no, hace 15 días habíamos hablado de las campañas de juguetes que tienen su propia serie. Obviamente era Kenner y demás empresas que se sumaban por una legislación que habían acomodado para que haya un partnership entre empresas desarrolladoras de juguetes y los estudios de animación americanos. Ahora se expande un poquito el multiverso de todo eso y se me acaba de bloquear esto. Ahí está. Igual no lo estoy viendo. Y aparecen del combo de donde más violento fue la producción en masa de series como, no sé, G.I. Joe, Gem, Inhumanoids, Robotics, Mask, como la semana pasada. Hay una serie que me gustó mucho a nivel estético porque fue una especie de crossover de títulos en donde casi hay cosas relacionadas con Transformers en esta. No llegó a darse. Pero el estudio de animación de esta idea fue japonés, fue el estudio TMS. Entonces se nota la superioridad estética en comparación con más, que tenías que rezar para que haya un sombreado. Y todas escenas reutilizables. Y eran todas escenas reutilizables, cosas así. Y de golpe aparece Visionarios, los Caballeros de la Luz Mágica, que es a nivel estético, a nivel diseño de personaje, a nivel música, a nivel idea, fue muy novedoso. Y es una de las series más recordadas. Bueno, habíamos hablado de que más tuvo 80 y pico de capítulos. G.I. Joe tuvo también trillonada de capítulos. Todo eso, Visionario solamente tuvo 13. Sin embargo, entra en las series de culto. Claro. De lo que yo llamo la Juguepedia, del universo expandido Juguepedia, de series que fueron hechas para vender. Obviamente Mask vendía vehículos y toda la bola. Acá se vendían no solamente los vehículos, sino los personajes, que eran una masa. Eran súper zarpados, pero era por el concepto en sí de la serie. Claro. O sea, vos imaginate esto. La serie arranca tipo más parecido a Star Trek. Todo super mega futurista, con robots, autonomía, IA, computadora, zarpado. Se juntan 3 soles, los 3 soles se ponen en fila y de golpe todo eso se apaga. Wow. Es como que son todos tecnológicamente dependientes, de golpe Pum. chau, se cortó, la EP dejó de funcionar. Se juntan los 3 soles y todo lo que es tecnológico, todo lo que es energía se va al lobby. Claro. Desaparece, la EP deja de laburar. Chau, no anda nada. Se juntan los 3 soles. Tercera vez que lo digo. ¿Qué cosa? Hacete hornear. Se juntan los 3 soles. Se juntan los 3 soles, la EP se apaga, no hay más luz, no hay más tecnología, no. Se queman las computadoras, se quema todo, tipo como las amenazas que decía que iba a pasar en el año 2000. Reaper se queda sin laburo. Reaper se queda sin laburo y no sale Golfa Delfa. Pasan muchas cosas.
y en esa época estaba en auge también lo que era Dungeons and Dragons. Claro. Entonces se tomó la idea de que al no haber más energía eléctrica, automatizaciones robóticos, de golpe aparece una montaña, la montaña de hierro, y aparece un mago que se llama Merlín, que por derechos de autor no debemos decirle Merlín. No, es Merlín, no. Por derechos de autor no podemos decirle Merlín. Es lo suficientemente diferente para mí. Exactamente. El cual explica de que hay una nueva energía que viene obviamente de la magia y que es una nueva era para la magia porque el planeta que se llama Prismos, de hecho el lore de Visionario era súper mega expandido, era buenísimo porque se explicaba absolutamente todo y daba como para que sean 80.000 capítulos. De hecho era la idea. Pero ¿qué pasó? ¿No tuvo éxito la serie? Para mí no hay una Muy cargada, explicación. estaba muy cargado del mercado. No hay una explicación Puede ser eso real. Supuestamente el mercado estaba muy saturado y el diseño de personajes es muy complejo. No sé si tiene que ver con el valor del producto, no sé si la época de los 80 ya estaba sobreexplotada, pero Y He-Man, como decidieron meter a He-Man en todo esto que también era medio medieval, medio tecnológico, se adaptó a esta idea de, ya que no hay electricidad y no hay robótica y no hay naves espaciales, viene la magia. Bien, de ahí en adelante aparece este chabón que es Merlín. No vende nada raro. Dice que es una nueva era porque se juntaron los tres soles, bla bla bla. Bueno, se cae, la monarquía sigue siendo la monarquía ahí, pero está toda debilitada porque ya no tiene autómata, todo eso, qué sé yo. Y dice que al ser un mundo de magia, la gente tiene que pasar un reto que es mega difícil para poder entrar a esa transición de ser caballeros de luz o los Darklings son los malos. Vos en realidad decidías, o sea, sos mago o no, o sos poseedor de magia, pero después vos veías qué hacía con eso. Claro. Entonces el chabón Merlín, que era de una barba muy exageradamente exagerada, ofrece un challenge individual y solamente lo pasan 14 personas de todo el fucking planeta. Por cuestiones de guión, son 7 buenos y 7 malos, Sí, obviamente. Y la matricería no daba para más. No daba para más, pero estaba muy bueno porque esto lo hacía más realista. Porque vos cuando pasabas el reto, tenías un espíritu animal que te representaba en forma de tus ideas. O sea, estaban limitados. A ver, acá me quedé. Era el águila, era la estrategia, el zorro la astucia, el oso la fuerza y el lobo la perseverancia. Pero obviamente vos ves el opening y ves un tipo corriendo rápido, ¿ves? Bueno, esos son los tótems. Los tótems, a diferencia de lo que era el espíritu de cada uno, la parte estratégica de todo esto es que vos usabas el tótem y lo podías usar una sola vez. Y tenías que ir a recargarlo, tenías que ir a romper los huevos Merlín para que te lo recargue después. Pero era de un solo uso. Entonces, la estrategia era cuándo lo iban a usar. Y ahí viene también que no hay un abuso de las habilidades, más allá de lo que es el espíritu de la persona representada en el animal. Bueno, obviamente, están los buenos, que son los Spectral Knights. De hecho, ese que está mostrando ahí es Elric, es el prota, el de azul y pardo, que representa, obviamente, todas las mega cosas buenas, ¿viste? El compañerismo, la nobleza, el coraje, la lealtad, obviamente que el malo representa lo opuesto. Están del lado de esta Criotech, que es uno de los más interesantes de los buenos porque era un tecnológico dependiente adicto a la tecnología y de golpe tuvo que empezar a hacer un Shenga con piedra y se tuvo que adaptar a esto. Arson,
que es un chabón mega impulsivo. Es como el pántaro de Thundercats. Sí. ¿Viste? El rústico que de golpe. El grandote forzudo. Claro. Y bueno, está Hector y un par más. No son muy importantes por cuestiones de que vos sabés que representan, es muy americano, los valores que representan los buenos, los que representan los malos. Y es un garrón explicar lo que son los caballeros espectrales y cómo se dividen de bandos y todas esas cositas. Después por el otro lado estaban los malos, que se llamaban Dios, se me fue el nombre. Darkling Lord, ahí está. Que eran los villanos con intereses propios, o sea, ni siquiera estaban afiliados entre ellos. Es como que se juntaron porque Había que juntarse. había que para- juntarse porque no querían, los otros no querían saber nada, pero eran todos los buenos grupos. Pero cada uno tenía sus intereses por su cuenta. Exactamente. Estaba Darkstorm, que era obviamente el malo más malo de los malos, como Cobra, Sí, o Lex Luthor para o Lex Luthor, o el de Mask, que ya me olvidé cómo se llamaba, pero poco hacía su máscara. Tipo, él era el villano Starter Pack. Máscara oscura, capa larga, casco súper intimidante, es como Claro. villano de los 80, versión juguete Starter Pack. Ahí, todo igual. Paciente, frío, calculador, bueno, todas las cosas de villano bien hecho. O sea, un villano bien hecho, no es como, oh, volveré, tipo el de Fuerza Hell, boludo. Que encima era un... Bueno, no importa, eso en algún momento, si seguimos en esto, me voy a hablar de Galactor. Lo detesto. Bueno, lo que pasa en esta serie es el concepto de la magia como recurso limitado. Está bueno. O sea, no es... No es ilimitado, no Claro, pueden no usar es cuando ilimitado. quieran. No lo pueden utilizar cuando quieren, sino que tienen un cosito de poder y nada más. y era muy moderno eso porque en un mundo donde vos disparabas cohetes ilimitados de un auto que volaba o de un helicóptero que tenía balas infinitas, Claro. usar un tótem de eso que era específicamente grandote y después tenerlo en el traste hasta que termine la batalla, porque es de un solo uso, pero es tuyo, no lo pierdas, después lo tenés que ir a recargar en el ring. Era bastante novedoso, era muy parecido a las jugadas de Dungeon and Dragons. Claro. Claro. Eh, Vos tenías un poder y tenías que tener una determinada carga con los dados y nada más. Y era por un única vez. Exactamente. Hasta la próxima partida o hasta que te termine el juego. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con esta serie? Cerca del final aparece una amenaza mucho más grande que la rivalidad que tienen estos dos. Claro. Y parece como que el universo se va a expandir y ellos tienen que cooperar entre sí. O sea, los 14 contra este nuevo peligro. Y de golpe queda ahí. Es como... Sí, porque Sí. cancelan la serie. Nos veremos en el Season 2. Pasó hace Claro, 30 vamos años. en los americanos, sí. Preguntale a John Locke. Sí. Era una serie con mucho potencial. No fue aprovechada, quizás sea por un tema de que la animación era de afuera, quizás era porque ya a los 80, ya fue en el 87, esto estaba finalizando, ya no era muy rentable en ese momento. Sí, por lo que vos Contra... estás- Sí, no. No, ¿contra qué series competía directamente? Si Y tenés idea. G.I. Joe, He-Man, los Thundercats, Las Tortugas Ninja. las Tortugas Ya Ninja, las que tal, no, las Tortugas Ninja empezaron a aparecer. Olvídate. Y te coparon todo el mercado, porque No, aparte, destacado en banda sonora, en animación, era muy ambiciosa para lo, y espero que no me editen la palabra acá, lo choto que era la animación de los americanos. claro, porque era muy rígida la de los Tenés que rezarle para que pongan una sombra. Vos ves los halcones galácticos, tienen 2 niveles de sombreado. Vos ves He-Man, no ves nada. No, son todos planos. Son dos planos arriba y... Y si no, era. Odio al niñito de cobre. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Bueno, la parte buena de todo esto es que el cómic fue mucho más amplio, pero también tuvo un cortó. cómic. Sí, hubo un cómic, pero llegó mucho más lejos, Claro. pero no lo necesario también. Uf. Es como O sea, que quedaba para más todavía.
Expandieron la serie, pero no llegaron a expandirla del todo, no querían un universo como que tendría que haber. Exactamente. Y en 2010 hubo una especie de crossover Mirá, donde aparecía Optimus Prime haciendo hechizos de Merlin. No. Y era una idea muy zarpada que se iba a hacer en esa época. Obviamente después se cortó, no sé si por temas de autor, no sé, desconozco realmente. Creo que capaz La que- segunda temporada Ujú. estaba guionada, ¿No? pero bueno, desafortunadamente, no sé. como las cosas buenas que invierten mucho, no fue suficiente para las empresas americanas, Ujú. no supieron darle el valor y bueno, están en un veremos de licencias ahora, como la mayoría de las cosas de esa época. Muy adelantada a su tiempo, muy adelantada a su tiempo, Demasiado. muy poco comprendida quizás por el público de los 80. y porque es muy difícil todo esa idea. Creo que es más para. No sé si Sanderson se habrá inspirado en él en hacer algo de lo que hizo después, por lo que decide, por lo que él dice de la utilización de la mafia. Como- No creo, pero el concepto de que Aparte de los malos de acá, lo que tenían era que, primero que no son como los malos que odia Diego, de que son malos porque les pasó algo malo. claro, Pero tampoco son los malos que se quieren apropiar del mundo porque no pueden. claro, Entonces son malos porque quieren cosas. Claro. Entonces son malos porque les corresponde ser los malos. Porque hay buenos que quieren lo opuesto. Entonces es como... Es una contraposición, los nada más. contraponés y son malos. Chau, hay un grupo de barderos contra los tipos que quieren que esté todo calmado. claro. Pero todos dependen de un solo tipo para ir a recargar las Duracell. Entonces Claro. es como... Está balanceado. Ujú. Era muy raro para la época entender ese concepto de villano. Claro. Sí. Eh, Es muy raro para el concepto de que tenés limitantes para la magia también. exactamente, o sea, no disparás cosas ilimitadas, la ametralladora de Rambo era uno de los mejores ejemplos. Eh, Bueno, ahí tenés otra serie que estaba en esa época que te llevaba todo, porque estaba la animación y estaba la serie. diluidísima en agua Sí, también. sí, obviamente. Vamos a hacer, Rambo y los luchadores de la Vamos a libertad hacer- era la serie. vamos a hacer que Rambo tenga su grupo de amigos que salga al Claro. mundo y vos ves la película y un loco con síndrome postraumático de Exacto, guerra matando exacto. gente. Como la serie de Robocop o la del... También. Bueno, la de Robocop es otro ejemplo también, pero es más de los 90 me parece. Sí, probablemente. No lo sé. Sí, pero estaba ahí en el medio. A mí se me mezclan todas. Salió por ahí. eso- La Academia de Policía también, También. tenía otro Justo, tinte, que la también serie tenía- era- Que también, la Academia de Policía era una serie para Toxic adultos. Crusaders. Era una película adulto, no era para chicos. Ah, Una comedia Toxic, El Vengador Tóxico también, es una También. película para adultos y la serie animada rebajada con para agua. mucha Sí. agua. El cómic de las Tortugas Ninja era mega violento. Sí. De hecho van a hacer una adaptación del último Ronin, Sí, de Ronnie. de las Ronin. Está hecha, creo. Ya está Eran- hecha. No, No, yo no. mandé unos videos al grupo Sí, pero no de era- eso, pero no está, todavía no está tan Todavía no está. Gran cómic que muestra la verdadera esencia de las Tortugas Ninja, que eran violentas, Ujú. Sí, porque el enemigo era violento y eran tenía- samuráis, Claro. se cagaban a palos. De hecho, lo matan a Shredder. Literal, lo matan. Entonces, no es como en la serie de los 80 que se escapaba el malo cuando fracasaba el plan, o Claro. estaba el botón, y esto Diego, lo odio con toda mi alma. La base secreta con el botón de autodestrucción. Lo Y que- odio. Y que después te Lo reconstruía. único que ganaban eran los obreros ahí, porque construían cosas y les pagaban y Ni después la siquiera- volaban a la mierda. Ni siquiera el contratista. El contratista se llevaba la guita de todo eso. ¿Que sabés quién lo hacía? Galactor. Ahí tenés. Galactor rompió una base en cada capítulo. Tenía un montón de propiedades el muchacho. O muchacha, porque también es otra de las diferencias que tiene con el doblaje. Ah, Pues en la versión original es hermafrodita claro. y en la versión la traducida acá es Galactor es hombre. Pero no podías decir que era. No podías decir eso era- porque también estaba la censura de los 80 y los japoneses obviamente estaban adelantados en un 70 momento- años. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Así que bueno, este es mi informe de... Mirá, el cómic de los visionarios lo sacaba Marvel. Sí. Ah, mira. Y porque en ese momento Marvel compraba un montón de Es publisher. franquicias. Es publisher. me Claro. parece, ¿no? Claro, sí, es editora, no.
Sí, distribuidora pública y Y distribuye. distribuye, pero no influye en los guiones. Y Lo que pasó dicen con que Star es Trek, increíble ese cómic. Sí, lo que pasa es que fue muy novedoso. Para mí, de todo lo que se sacó de, de animación así que sacaron los Yankees en los 80, fue lo más novedoso. Sí, aparte el estudio de animación era extranjero y tenía, obviamente, tenía otra calidad visual, otra banda sonora. La banda sonora es increíble, recomiendo, yo soy fanático, adicto de las bandas sonoras. Recomiendo escucharla, porque nada que ver a la gilada de los 80 con exceso de sintetizador y de esas cosas. La canción de Shira es un punto mid. Alguien se durmió en el teclado y comenzó. interviene en las Olimpiadas de Londres, bien. Alguien estornudó en un teclado y salió el opening de Shira. Y realmente le pusieron mucho cariño, pero el presupuesto dio para 13 capítulos. Imagínate que me acuerdo más capítulos de Visionarios que de los 87 de Mask, Sí. que de los Pero por eso- 30.000 de J. Show. Yo Por de eso- más me acuerdo del opening y Nada más. llegué. Por eso Ganó. te estoy diciendo. Claro. Por eso te estoy diciendo. O sea, la serie lo que tenía que se diferenciaba tanto de todo el resto, aparte del formato de los capítulos, de lo que pasaba en los capítulos, y hacia dónde iba la historia, y cómo avanzaba. Porque a lo mejor estaba mejor guionada, estaba mejor, más trabajado. Y aparte era todo distinto, porque si vos ves los halcones galácticos, al final aparecía Siempre lo niño, mismo. aparecía niño de cobre, te No, eso era enseñaba- por ley. En las series animadas de los 80 tenían la obligación De dejar una moraleja. de dejar una moraleja o una enseñanza a los chicos, y más cuando eran violentas, como tenían que compensarlo. Violenta, le tiras un rayo láser del hombro a otro y ya es violento para los 80. Entonces tenías que dejar una enseñanza de cada capítulo. Por ejemplo, venía He-Man y te decía no consumas falopa, hay un capítulo donde hay un lobo que está falopeado. Sí, Vaquero le enseñaba al niño de cobre el sistema solar. Con Shira pasaba lo mismo. sí. Siempre era el Gil el que aprendía, tipo Orco en la serie animada, todo lo opuesto a lo que es en la historia real. Orco era gigante, era zarpado, y ahí lo tienen como una mascota, como la mascota que tenía Leonor, como se llama, Snarf, Snarf. que también era Era el zarpado. elemento cómico de la serie. Y lo pasaron a hacer elementos cómicos como el estándar de la serie de los 80, Claro. que esto obviamente se pasó por el hoyo y le dio un protagonismo a todos, inclusive a los personajes secundarios también le dieron pseudo habilidades que no contrastaban con la temática de la serie. Daba para 4 series más, sí, porque los cómics lo muestran. Daba para 10 más. El problema es que era muy ambicioso Claro. para hacer solamente una campaña de venta de juguetes. Es una... Yo sé por qué te lo digo, porque después vos en la década del 90 ya no estaban mal los mensajes al final, y vos antes de Claro. eso tenías Tony Jerry y tenía Coyote, por ejemplo, que me parece mucho más violento. Totalmente. Y, Pero ¿por qué? Eso es Porque lo en los que- 80 tuvieron que bajar la agresividad que había porque ya venían con un montón de violencia. Aunque técnicamente los Sí, dibujos está bien. animados en particular los del Coyote, Correcamino, Bugs Bunny, Tommy Jerry, en realidad estaban destinados a un público adulto. Claro, porque eran Eran- los cortos que iban antes de las películas en el cine para las Exactamente. películas adultas. Entonces todos los Está chistes Tex que... Avery metido ahí también. Claro. No era nada para niños. No. Originalmente los cortos animados eran todo para películas de adultos. Venían antes de la función principal. El problema fue de que con la televisión y para querer competir empezaron a meterlo. Pero si vos ves, por eso era que Hanna-Barbera era el que dominaba también en la televisión. Porque ese sí hacía exclusivamente Exclusivamente para para televisión. para los chicos. Claro, Claro. Para los chicos. No había animación para adultos. claro. No. Exactamente. Pero por eso te digo, y vos cuando ves todos los formatos son todos iguales y aparece esto que es distinto, Claro. Claro. es normal que vos te acordés de esto que es distinto. Claro. Aparte, No fábrica de distinto- chorizos, sino distinto en calidad, distinto Sí. en producción, distinto Claro. en ideas, y es mucho más adulto porque te muestra cómo las cosas tratan de concientizar cómo usar los recursos porque son limitados. Claro. Entonces, como dijimos, es muy diferente a series de los 80 como J. Show, Shem,
que la energía es ilimitada, que los tiros son ilimitados, que el rayo láser que tenés en un casco tiene una batería infinita. Claro. Rayo antimateria, por ejemplo, eso. No me lo voy a olvidar nunca más. Pero el rayo antimateria es increíble. Tiene un reactor nuclear En la cabeza y no sé. como era así, pero la batería tiene. ¿Viste? Por eso te He-Man. seguramente. He-Man con Fisto y todos esos personajes random que también hacían. Que cosas. también eran, todas las temporadas aparecía uno nuevo para seguir generando muñecos. Y los muñecos eran horribles. Los de Sí, He-Man. sí. Eran todas tanto. Tenían toda hipertrofia. Exacto. No se podían mover. Literalmente el personaje lo único que hacía era esto y las patitas. Y algún menos. movimiento extra, pero nada más. No, vos apretabas, pues Fisto movía la mano. ¿viste? Sí, o ¿cuál era el que tenía la cabeza de metal? Manatanos. No, no, El que era, japonés. era medio tonto. En japonés. Había un Que se japonés. tiraba de cabeza con Claro, ese. Ah, ese es el Ramman. Ramman es el que Ramman. se tiraba de cabeza. Ustedes no vieron la película, no. No. Bien, Bien. seguimos con Daniel, que hoy nos va a hablar. Hoy vamos a hablar de aniversarios y del único personaje que tiene una característica especial para todas las editoriales de cómics americanos. Ah, sí. Sí, hoy vamos a hablar de los crossovers. Crossovers todos sabemos que es la colaboración entre dos editoriales o entre dos o cruces, porque es la definición exacta. Son cruces. En este caso serían los cruces entre editoriales. Sí. Y generalmente son los personajes más emblemáticos que tienen esos personajes, estas editoriales. Todo empezó en 1976. Ajá. El primer crossover entre editoriales fue en 1976, que fue una mega bomba, que fue Superman versus Spider-Man. Y los villanos eran Lex Luthor, obviamente, eran Lex Luthor y el Doctor Octopus. ¿Qué era lo que tenía de especial todo esto? Primero el tamaño en el que se editó en un tamaño gigantesco. Yo lo tenía ese cómic, no sé, se perdió, mis hijos me lo rompieron, con las pelotudeces que tenían ellos. Era un tamaño más que legal, el tamaño más que A5, Más era que oficial. una cosa gigantesca. Acá se editó en el 78, yo me lo compré en las primeras vacaciones que tuvimos en Mar del Plata. Era una cosa maravillosa porque yo tenía 7 años en ese momento. Si soy de 71, tengo 55 y estoy hablando del cómic, señores. Nadie dijo nada acá. No lo digo por ustedes, por el que está viendo, para que entienda de lo que estamos hablando. Y era una cosa maravillosa, una cosa espectacular para ese momento. Obviamente arranca, como en toda película, de amigos, de enemigos a amigos. Arranca una pelea entre Superman y Spider-Man, hasta que encuentran cuál es el conflicto y van los dos juntos a pelear contra ese conflicto. La era conversación una- no ¿cómo? existe, la conversación. El mundo de los No, superhéroes. en el cómic no. Estamos hablando, vos fijate la postura que tiene en la tapa. El segundo, como resultó también, vieron que el billete era bueno, el segundo obviamente tenía que ser con los dos personajes que le seguían, que era Batman versus Hulk. Y los villanos eran el Guasón y el Líder. El Guasón, obviamente todos lo conocemos, y el Líder era este personaje que tiene una cabeza grande y verde, que siempre trataba de manipularlo a Hulk para que genere destrucción. Como todo esto también resultó bien, un nuevo choreo, otra nueva historia, que era una segunda parte de Batman vs Superman, de Superman vs Spider-Man, en donde acá los villanos era el Doctor Doom y el Parásito. Y después hubo otro crossover que ya fue directamente la Liga de la Justicia, al final de todo estoy hablando, pero perdón. En el medio vino un crossover entre la Liga de la entre los Jóvenes Titanes y X-Men. Y ya más cerca de acá, lo que sería la anticipación de todos estos encuentros, que determinaría una saga que se llamó Marvel vs DC. Hubo tres anticipatorios. Uno que era, que no los puse en las imágenes, pero
los podemos buscar, que era Linterna Verde versus Silver Surfer, Darkseid versus Thanos, que ese era pesado. ¿Y cuál más? Ese es el de Linterna Verde versus Silver Surfer. Que también estaba buena, la historia estaba buena. Después otra que se llamaba el de Anger, que era el enfrentamiento entre Thanos y Darkseid. Que también era como Darkseid Thanos buscando algo en el planeta en Apocalipsis, y como que Darkseid no quería, bueno, y después viene lo que sería la contienda. Estos eran todos los caminos hacia este enfrentamiento DC versus Marvel. Esto fue en 1996, o sea que ahora se cumplirían 30 años. Y el primero que habíamos hablado, el de Superman vs Spider-Man, es del 76, o sea que este año se estarían cumpliendo 50 años del primer crossover y 30 de esta saga. Esta saga consistía, a nivel editorial, eran los 4 títulos principales, que contaban la historia principal de esto, y en el medio 26 historietas que contaban una historia autoconclusiva de personajes mezclados. ¿Cómo es esto? El argumento va de esta forma. En un plano superior a los humanos, superior a los celestiales o a las seres superiores, existían 2 seres, uno rojo y uno azul, que venían a representar los colores de cada una de las editoriales, que creían que no había otro igual a ellos. Se reconocen y entran en conflicto. A este conflicto, que estaba provocando un desbalance en el universo, se presentan los 2 heraldos de estos universos. Al lado de Marvel estaba el Tribunal Viviente, que es un ser con múltiples cabezas, siempre sentado, omnipresente, omni todo. Y por el lado de DC estaba el Espectro, que es este ser blanco con una capa verde, que es como una especie de ángel vengador que tiene este universo. Entre estos dos representantes de estos 2 universos, deciden plantear, bueno, el que vamos a poner a 6 heraldos, a 12 heraldos de cada uno del universo, el que gane mayor cantidad de luchas prevalece, y es destruido el que menos luchas logra. El tema es que los ganadores y obviamente los perdedores fueron seleccionados por la gente. Hubo una votación, como lo hicieron cuando fue la muerte en la familia. Hubo un teléfono en donde la gente llamaba e indicaba a quién quería de las luchas ganar. Las luchas fueron, ya les digo, batallas fueron Thor vs Shazam, que tenían que ver por el tema del trueno. Namor vs Aquaman, obviamente. Hoy todos sabemos que Aquaman es un choreo de Namor, pero eso es otro tema. Quicksilver, es decir, Mercurio, o el hermano de Wanda, Maximoff, contra Flash. Jubilee, que era una mutante, para los que no lo sepan, era una mutante que largaba fuegos artificiales por los dedos contra Robin, pero el segundo Robin, Jason Todd, el que muere en manos del Guasón. Elektra, la exnovia de Daredevil, contra Catwoman. Ok. Wolverine versus Lobo. Es complicado. Bueno, Para Wolverine. Para Wolverine. Tormenta versus la Mujer Maravilla.
Spider-Man contra Superboy. ¿Pero por qué Spider-Man contra Superboy? Ya estaba el cómic. No, ¿No? no. ¿Por qué? Porque acá lo que utilizan, en esta época, en los 90, se estaban replanteando un montón de personajes. Para Superman, se crea un personaje que era Superboy, que era un clon de Superman. Ahí es donde aparece el concepto de los laboratorios Cadmus, que se ven en la serie de Arrow, de Flash y de Supergirl, que eran un grupo de científicos que por un lado hacían cosas buenas, pero por otro lado estaban medios en negocios medio sucios. Uno de los clones que generan es el de Superman. Pero como el clon se despierta antes de tiempo, queda en estado de adolescente. Entonces empieza a llamarse Superboy. Pongámosle una campera de cuero. Y le pusieron una campera de cuero. Estamos en pleno 90. Y anteojos, un corte rapado en los costados y lentes oscuros. Claro. Y por el lado de Spider-Man, empiezan a revitalizar una saga que se llamó la saga del clon, en donde un villano, que era el Chacal, genera un montón de clones entre los que hace el de Spider-Man y descubre la identidad de Peter Parker. Este clon de golpe desaparece y un día lo vuelven a traen de nuevo nuevamente a este personaje, y para que no coincida con Peter, lo veían muy parecido pero decían no es el mismo, y como Peter le dice, bueno, vos no podés ser Spider-Man porque ya soy yo. Claro. Entonces él se convierte en una especie de Spider-Man un poco más rockero, porque tiene una camiseta rota en los mangas, un traje rojo. Ah, el panquito. El panquito, no, pero no el panquito que se ve en la película. Ah, No, era otro, era un traje me parecido. equivoqué. Un traje parecido y toma otro nombre que se llama Ben Reilly. Después vuelvo a decir por qué lo menciono. Ah, Ben Reilly es el nombre que tiene Es de Spider-Man Noir. Lo contaste la otra vez. Lo conté la otra vez. No, ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene esa combinación de nombres? Ben, por el nombre del tío Ben, y Riley, el nombre de la tía May, de soltera. Entonces, para que no se los conecte. o sea que tenía que hacer terapia en serio. Sí, tenía que hacer en serio. Primero, Hashtag un clon, soldado. era un clon del Hombre Araña. Después me dicen- Otra de las batallas era el Capitán América versus Batman y Silver Surfer versus la Linterna Verde, pero por fuera de la saga del episodio suelto que había hecho. A todo esto, ¿cómo pasa por todo esto? Pregunta, ¿no hay crossover entre los villanos que tenían más personalidad que los héroes a veces? No. Teóricamente tendría que. Lo que pasa es que los villanos tenderían a unirse para lograr su propio objetivo. Todos querían lo mismo. No, No sé por qué los villanos se unirían, pero. no. La Liga de la Maldad demuestra de que son toda una cagada. No, o sea, no, como- pero por ejemplo, no llegan. hay una saga, esto es por fuera de lo que estamos hablando, hay una saga en donde los señores del mal se unen para vencer a los villanos, a los héroes. Que fue una saga de 12 números de los Vengadores. Obviamente que después estaba metido Loki, estaba el Doctor Doom, estaba... Obviamente que en algún momento todo eso, alguien va a querer ser superior al resto y se terminan peleando entre ellos. Pero era venganzas contra todos los superhéroes. Y después hubo otra saga, que fue después de las Guerras Secretas, en donde Norman Osborn se convierte en director de S.H.I.E.L.D., Claro. que se llamó The Siege, en donde era como una especie de edad oscura, en donde todos los villanos, por el acta de inscripción que había generado Iron Man, todos los superhéroes son proscriptos y los villanos asumen esos papeles de ellos. Claro. No era Iron Patriot. Era Iron Patriot era Norman Osborn, que ya está, que volvió a friquear de nuevo. Gran saga esa. Uf, que después que todo se cae cuando deciden atacar
el Valhalla, era No era Valhalla. Asgard, que estaba en la Tierra, porque Odín había muerto y Thor decide traer a Asgard a la Tierra. Y ahí es donde se arma el gran quilombo, porque obviamente uno de los el problema era que querer atacar un reino mágico. Osborn estaba totalmente sacado y la mayoría de los asociados deciden irse a la miércoles. Ninguno de esos Avengers pasaba a la BTV, porque estaban No, estaban todos rotos. Estaban todos rotos. Todos rotos. Pero Todos bueno, rotos. volviendo a esto de los crossover, como les decía, a todo esto, ¿quién es el que aparece por primera vez? Un personaje que se llama, les digo bien, tiene un nombre clave que se llama Access, y su nombre era Axel Asher. Ahí va. Este personaje, vamos a hablar en forma por fuera de lo que era la historia del cómic, es el único personaje en la historia de los cómics que pertenece a dos editoriales. Ah. Pertenece tanto a Marvel como a DC. Y cualquiera de las dos lo puede utilizar. No lo han hecho, Ajá, porque no se les ha ocurrido ninguna idea para empezar a robar, sí. pero, es decir, lo pueden utilizar cada cuando quieran, obviamente, independientemente, y pueden, obviamente que tienen que tener una coherencia para que poder tener una historia dentro del personaje, pero cualquiera de las dos lo puede utilizar sin pedirle permiso a la otra, porque el 50% del royalty es para cada uno. Y la única condición que tienen entre ellas en el convenio cuando crearon los personajes es que no lo pueden matar. Es decir, así como le quebraron la espalda a Batman, lo mataron a Superman, Y pasó Bane. sí, tipazo. Lo mandaron a un universo de bolsillo a los Cuatro Fantásticos, a Capitán América, a Iron Man y a... ¿Quién más? No me acuerdo quién más. A los Vengadores. A este personaje nadie le pueden hacer un daño, un distintivo, alguna marca o qué, pero no lo pueden matar. Este personaje puede viajar en el tiempo y en el espacio. Y así como puede viajar en el tiempo y en el espacio, se convierte en guardián de estas puertas que separan los universos. Cuando, como les decía, las 4 números que son 2 editados por DC y 2 editados por Marvel, obviamente. Iba a preguntar quién se había encargado del arte de... No, el arte después te voy a decir la cantidad de artistas que participaron, sobre todo los guionistas. Sobre todo el principal guionista de esta saga, que es Peter David, gran guionista, que fue el que le dio la vuelta a Hulk, lo convirtió en un ser inteligente. A ver, Peter David, entre otras cosas, generó el Hulk inteligente. ¿El de Planet? El de Planet, no, el de Planet es después, porque se vuelve ahí es donde se vuelve loco. Pero el que el que plantea que las mentalidades de Hulk y de Banner son dos mentalidades separadas, y que genera al personaje, al Dr. Samson, que hace, gracias al Doctor Strange, hace un viaje a la mente de los dos y los siente y los amiga. Porque Hulk es básicamente el fruto de la frustración y la rabia de Banner. Llega un momento en donde esa mente se fractura y genera dos personalidades, no solamente dos personalidades, dos seres totalmente distintos. Entonces el Dr. Samson, a través de terapia, lo que hace es unir esos dos personajes y convierte a este Hulk gigante con la mentalidad de Banner. Mucho más curado. Mensaje. Sí, Chicos, hagan terapia. sí, sobre todo. Ayuda. Ayuda mucho. Crean en la ciencia esa y hagan terapia si lo Te necesitan. hubiera avisado que iba a hacer eso, así te filmaba por lo menos, porque no está en ninguna cámara. ¿Quién está? No está en No estás. Porque está grabando. Bueno. Me está grabando a mí. A ver, poneme. Pará que ya te. Pará. Mensaje serio, pará. Me falta hacer zoom. Sí. Mensaje de la comunidad. Pará, amigo.
está. Ahora te estás acá, la estás grabando acá. Esta es la que grabo. Ok. Escuchen al nene. Sí. Mensaje de la comunidad. Que estás pasando por problemas, hazte terapia, funciona. Cree en el proceso. Muy bien. Este mensaje ha sido auspiciado por Por vos, nadie. nada más. Sí, yo. No el colegio. Los ganadores no usan drogas. Bueno, les decía, este personaje es como una especie de guardián. Pero en el mientras tanto, ¿de qué sirven estas luchas? Como ganan 6 y 6 de cada editorial, Claro. llegan a un empate. Entonces, ¿qué deciden hacer los dos heraldos de estos dos universos? Va a penales. Deciden mezclarlos. Un fulbito. Un pulvito. Y yo dije, va a penales. Iba a penales. Deciden mezclarlos, entonces ahí es donde estas uniones se convierten en lo que se llama el universo amalgama. Ah. Que durante un mes sacaron 26 títulos, 12 y 12, de 13 y 13 para seguir choreando. Claro, es la fábrica de hacer chorizo. Entonces, empiezan con las estéticas de cada una de las revistas. Por ejemplo, ahí en este caso Diego está mostrando Challenger of Fantastic, que es Challenger of Fantastic, era la mezcla entre los de ¿cómo era que se llamaban? Los de Challenger of the Impossible, que eran como una especie de un grupo de aventureros que cuando habían evitado que habían zafado de un desastre muy importante, dijeron, tenemos tiempo de sobra porque la muerte se olvidó de nosotros. Y lo mezclaron con los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué Ray Richard tiene los cosos de Doctor Octopus? Es lo que está diciendo. O sea, los mezclan directamente, son los personajes. Están todos mezclados. Dentro de esa historia, el Doctor Octopus trabaja en el proyecto Catboot, en donde trabajan los Cuatro Fantásticos. Y por un evento la Mole tiene 4 brazos. Sí, algo así. Ese es uno de los títulos. Otro de los títulos, por ejemplo, es Spider-Boy, que es la mezcla entre Spider-Man, el clon de Spider-Man, y Superboy. Robert. Por eso digo, es un choreo. En la mezcla de Batman, era Batman con Wolverine. Ey, eso es bueno. Esa era buenísima, porque para colmo utilizaba la misma estética de Batman. Quedaba parecido al padre de Bruce Wayne. Mirá cómo era. Sí. Esa era la revista seria de Batman, que era Leyendas del Caballero Oscuro, y decidieron tener la estética de Wolverine metiéndolo con Batman. Sí. Y después tenías otra que era igual, pero que era como la animación de los 90 del estilo de la serie de Paul Dini, que también estaba buena. Después, por ejemplo, tenías brazaletes y balas, que era la mezcla entre Punisher y la Mujer Maravilla. O por ejemplo, Demon, que era la mezcla entre el Knight Rider y Flash. Ese está bueno. ¿Qué vehículo tenía? No, era Flash. Era Flash con el demonio. Claro. Ahí tenés el Dark Cloud, como la animación de los 90. No. Después tenías una cómica, es buenísimo. Y después tenías una más cómica que era la mezcla entre Howard the Duck y Lobo. No. Que resultaba Lobo the Duck. Ya lo voy a encontrar. Ahí está. ¡No! Muy divertida. Muy divertida. Después había otros personajes que eran los hombres de metal y que decidieron juntar a Magneto con los hombres de metal, Claro. que tenían carácter, que eran
la representación en metal de miembros de lo que era la hermandad de mutantes, que como los mataron, él decidió recrearla como si fuesen robots. A re Colossus que se mete. ¡Claro! metal, ¿viste? Metal cuadrado. Después, bueno, y la versión de la mezcla principal era Superman con el Capitán América. Más americano que eso no existe, en dos versiones. Yo no veía más a Superman con Cyclops. Porque viste que. El Boy Scout también. Pero resultaba mejor con esto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque mezclaban el origen del Capitán América de los 40, como si fuese Superman, y la mezcla del Sargento Rock, que era la versión del cómic de guerra, en vez de Nick Fury, con los comandos aulladores de Nick Fury. Pregunta, el Nick Fury de esa época Sí, era blanco. era blanco. El blanco con el habano Exacto, y el parche. y el parche. Exacto. Bueno, después, esto es aparte. El Nick Fury negro, el que aparece Samuel Jackson, es de un cómic alternativo, de una línea alternativa que llamaban los Ultimates, en donde era Mark Miller hace toda una reinterpretación del universo Marvel Y el villano era Onslaught. y el no ¿No es de Ultimate? no, de Ultimate no. Onslaught es una saga absoluta que en otro momento vamos a hablar, pero Onslaught era una mezcla entre la conciencia de Charles Javier y Magneto. Esto de Ultimates es una cosa totalmente distinta, es una línea aparte editorial. Por eso yo puteaba tanto cuando sacaron Avengers. Porque ¿No son los Avengers que está el Nick Fury negro? Bueno, sí, porque dijeron que estaba. Ellos dijeron que se basaban en Ultimate. Ultimate todo tiene como una visión más oscura, más realista, más de mundo real. Y todos los personajes son fantásticos, Sí. dan mucho material de lectura, están bien desarrollados. Mark Miller. El primer villano de Ultimate de Hulk. La justificación de la creación de los Avengers Es por de Hulk. Hulk. Porque Hulk, en un momento de un rapto de ira absoluto, destruye la mitad de Nueva York. Pasa lo del Es cuando Capitán lo mandan a la- Arranca Ahí empieza igual. Karen. Arranca igual. Con el Capitán América. Banner le agarra un ataque de cero. Porque están todos con el Capitán América. Y él está viviendo dentro de una nube. Que lo tienen todo el tiempo dormido para que no se transforme en Hulk. Logra conseguir una muestra del suelo del supersoldado. Que es la arma de la sangre del Capitán América. Y en un arranque de celo que por lo que está pasando con la mujer de él. Que ya no es más la mujer de él en el cómic. Se inyecta el suelo del supersoldado. O sea, imagínate Hulk, pero con el suelo del supersoldado. Y el resultado es que mata a más de 400.000 personas en Nueva York. Y todos los Avengers se tienen que ir a pelear contra él para pararlo. Y la pelea es fabulosa. Fabuloso. Y el resultado es que hay una escena que está el Capitán América todo cagado a palo con ya Banner. Y lo duerme una trompada. O sea, le arranca la mitad de los dientes de una trompada. Ya no le importaba nada al Capitán América. Pero aparte, el diseño de Nick Fury de eso era la base era Samuel Jackson. Sí, tal Cuando cual. Samuel Jackson se entera de esto, obliga a Marvel a que si había una versión fílmica de Los Vengadores, el que tenía que ser Nick Fury era él. Ujú. Nunca hay que ignorar las peticiones de alguien con un sable de luz violeta. Claro. Exacto. ¿Puede ser violeta? Sí. No, lo primero que dijo fue, no, los sables son o verdes, o cosa, o rojo. Pero yo quiero que el mío sea violeta. A lo cual John Lucas dijo, Bueno, Claro, el tipo Estamos hablando del tipo con más onda de todo el universo. infravaloradísimo en esta voz. Sí, claro, muy sí. poco. Infravaloradísimo. Mace Windu tendría que Le haber- hubiera preferido toda una película de Mace Sí. antes que la Sería una poronga. gran película, o una gran serie, cualquiera de las dos. Tendría que haber. No, cierto que. No le des No, ideas a no, Disney. no, No le des ideas a Disney que ya han hecho de Nos puede estar por Mirá que están en este mencionaron que van a hacer algo con los Caballeros de la Vieja República. A mí me duele, porque es la única saga que me gusta de Star Wars. Van a todos tomar, nos duele. A Kotor. A todos nos duele. van a tomar uno de los personajes de Vision y van a hacer una saga, una Sí. serie. ¿La de Samurai? Sí. Sí, era obvio, el único capítulo que Sí, está bueno. pero va a salir. Va a ser un desastre. Ujú. Sí, obvio. O un desastre. Bueno, volviendo a Marvel vs. DC. Hay un personaje que es el único que tiene conciencia de todo esto.
que es el Doctor Strange Fate, Ah. que es una mezcla entre el Doctor Fate, Doctor Strange y Charles Xavier. Uf, Ese demo. sí. Estamos. Con El Linkin tema Park. es que como es el único, aparte de Asher, de Access, que Axel Asher, ¿Por qué Charles Javier no aparece en el nombre? tenés razón, ¿Cómo? Qué buena pregunta. es una gran película. Sí, muy buena pregunta. Nadie lo quiere, boludo, el pelado. El profesor, este Doctor Strange Fate, es el único que tiene conciencia de que esto está mal, que todo esto esté unido. Claro. Y está toda la historia de él tratando de que no pase la separación de universos. Todo esto pasa entre el capítulo después del capítulo 2. Vienen las 26 revistas y después el 3 y el 4 es para solucionar toda la historia. Ah, rompa que vendemos. Después Claro. bueno, ya está arreglado. Claro, bueno, entonces esa historia es la historia de cómo Asher le gana al Doctor Strange Fate y el universo vuelve a la normalidad. Esto obviamente vendió muchísimo, esto fue muchísimo antes de la primera película de Spider-Man, esto fue en el 96, la película de Spider-Man fue en el 2000, 2001. Y así como pasó esto, hubo dos sagas más, son dos especiales en donde aparece este personaje Asher, que son, ya te digo cuáles son, Anaxes, mira por acá. Perdón por todo esto. Se editan. Sí, se edita, ya sé. ¿Por qué pedías perdón? Si no se deja y ponemos. Sí, no importa. Bueno, tiene dos apariciones más y desde el 96 no aparecen más los personajes. Hubo un cruce más, el último, que fue Liga de la Justicia Avengers. También fue una cosa impactante a nivel de ventas. Pero estamos hablando de que no son las ventas que había en los 80 y en los 90. No, ya estaba. Obviamente que lo de Marvel vs. DC es para aprovechar la burbuja que había en ese momento, que te la vendían con 500 tapas alternativas. Aparte, se abusaron de la rivalidad para facturar algo que Obviamente, y está bárbaro. A ver, yo lo apruebo. Claro. Yo lo apruebo a eso porque es una cosa interesante. Después de este universo Amalgam, lo último que hubo así de reinterpretación y más allá del universo Ultimate para DC, para las dos editoriales, para Marvel, perdón, hubo una saga que se llamó, que eran 5 o 6 títulos que nada más salieron, que se llamaba Stan Lee Justice Machine, que era Stan Lee Ajá. recreando a personajes de Marvel, de DC. Es decir, por ejemplo, Batman era un hombre con un bate. No me acuerdo bien después cómo eran los otros títulos, pero fue una saguita de 4 o 5 títulos, también para bechuchear y vender un poco más. Pero bueno, esto fue el reporte de Marvel vs. DC en los 50 años desde que empezaron los crossovers. Tremendo. Te tiro una antes que corte. Sí, Lo último que se escuchó de un crossover entre Marvel y DC es que en 2023 se corrió el rumor sí. de que el estudio que hizo Mortal Kombat Querían hacer un video. quería hacer un videojuego entre Marvel y DC Claro, con pero el éxito que habían tenido de... por Marvel vs. No, por Injustice. Por Injustice, bueno, pero también había surgido después, en realidad, Marvel vs. Capcom, Año 97. bueno, que iba a ser Marvel vs. DC, Exacto. pero por un desajuste ahí Pero no empezó con eso, porque empezó No. X-Men vs Street Fighter, Claro, X-Men vs Capcom, claro. y después Con Marvel vs vs. Capcom, Marvel vs Capcom 2, Marvel vs Capcom 3, Infinite, y salió ahora el Tom con Fighting Soul, que obviamente Claro. es traicionero. Marvel se fue con los japoneses, pero bueno.
A ver, Sí. estamos, no. Pobre Capcom. ¿Qué te iba a decir? Esto generó un lore importante, hubo Claro. una movida y hubo gente que quería. Y obviamente que después en internet y en diferentes foros se encuentran historias de cruce de personajes y todo eso, pero más a nivel amateur. De fanático. Cada vez fanfic. Claro. Exacto. Lo que sí, en esta época estamos en plena época en donde los autores empiezan a reclamar los derechos sobre sus personajes. Ahí está. Ahí es donde aparece Image, ahí donde aparecen varias editoriales independientes. Y ahí es donde ustedes después van a ver que, por ejemplo, como te decía hoy, Chris, por ejemplo, Tom McFarlane crea para Spawn un personaje que se llama Ángela. Cuando se va de Image, él retiene los derechos de sus personajes. Claro. Y a Ángela la utiliza para meterla dentro de todo el universo de Thor. Y la convierte en como en una especie de hermana perdida de Thor. Pero bueno, básicamente es esto con respecto a los crossovers, que son muy divertidos. Sí, excepto Mortal Kombat vs DC, que es un juego pedorro. A ver, yo creo, y esto lo digo de forma personal, sí, obviamente. No. Yo creo en lo personal que Marvel es mucho mejor en determinadas áreas que DC. ¿Así? El juego, por ejemplo, hay un juego que yo lo tengo acá en el celular, que es como una especie de, espera que yo te digo cómo se llama, esto para los que quieran, les gusten los juegos de video, que vos podés utilizarlo como si fuese para buscar datos para buscar Strike Force se llama, Ajá. que es un juego de pelea y que tiene un montón de cositas que son interesantes. DC quiso hacer lo mismo Sí. con otro que era World College y es una pedorrada. Sí, me consta porque vi las promociones de ambos. El El tema del palo de los juegos. Bueno, vos que sabés de juego, Strike Force, que es un juego para celulares, es muy divertido. Es divertido. Es muy divertido. Es menos repetitivo que intentó. Exacto. Ah, está. O sea, Siempre le pasó lo Es mismo. muy de gallaponero el de DC. Es muy pay to win, es muy de evento. fijo. Exacto. En cambio, el de Marvel también es de evento fijo. Porque Sí, pero es muy dinámico. es mucho más dinámico, mucho Sí. más divertido, más hondero. No es porque yo sea un Marvel zombie, pero me gusta más. Cuando algo está bien hecho hay que decirlo. Sí, sí. ¿Cómo se llama el personaje que no encontraste recién? Access. Vamos con lo tuyo. Vamos a continuar un poco con la ciencia ficción, pero le vamos a agregar el horror. Buenísimo. Exactamente, porque ya que estamos, y habíamos mencionado algo en el anterior programa, vamos a hablar de John Carpenter, Ahí está. uno de los Uno de los más Ah, grandes. Mastro. Uno de los más Exactamente. grandes. uno de los maestros de la ciencia ficción y del horror, aunque también ha filmado muchas otras películas que no son del género. El hombre nació el 16 de enero de 1948. O sea, que tiene Capricornio. 38 años. Nació en Nueva York, pero al poco tiempo, como el padre era músico y también enseñaba música, terminó en Kentucky. Entonces, estamos hablando en los 50, en la época donde viajar de Nueva York a Kentucky, estábamos hablando de lo que le llaman el Bible Belt, que es la parte más religiosa de los Estados Unidos. Era como viajar en el tiempo 20 a 40 Claro. siglos atrás, más o menos. Porque retrocedían a la época de la colonia. Claro, tenían todas las cuestiones modernas, pero el pensamiento era un tanto Antiguo. antiguo. Entonces él siempre se vio aislado, digamos, no logró integrarse a la comunidad. Pero encontró en ese aislamiento la pasión por el cine. Ahí la época era perfecta para los westerns, en particular, que después inspirarían a él son los de Howard Hawks. Uno de los que siempre Río Bravo. menciona, exactamente, Río Bravo, John Wayne y Dean Martin. exactamente. Qué gran película.
es una de las inspiraciones también para lo que es la forma de filmar. Mucho de lo que él presenta, por ahí no tanto en el terror, pero en las otras películas es un estilo más cercano al western. Él, siendo ya muy pequeño, se había impresionado con las películas entonces, Sí. y con las películas también de terror. Estamos hablando de la época en donde Roger Corman empieza A filmar. a filmar y a hacer películas de terror con 2 mangos con 50. Claro, pero él menciona principalmente una que se llama It Came from Outer Space, porque una de las escenas que más le impactó fue porque en ese momento se había estrenado en 3D. La entrada el comienzo de la película es un asteroide que se te viene encima. Él tenía 4 años y dice que cuando veía eso que se le veía encima, esa bola de fuego, salió corriendo, pero a mitad de camino se da vuelta y dice, esto es espectacular, y se mete de vuelta y termina de ahí diciendo que No se mueve más de ahí. no solo no se mueve más de ahí, sino que va a ver cómo crear esas películas. Cuando es chico, el padre le regala no solo una 4 cámara. años, mierda. Sí, a los 4 años quedó impactado. Así que ya como que desde muy chiquito sabía que lo que quería hacer estaba relacionado con el cine. Perdón. Sí, También es lo que le pasa a Spielberg. claro. Spielberg cuando va a ver, según la película Fabelman y el documental de él, cuando él va a ver el espectáculo más grande del mundo, que es una película sobre circo, de un Claro. círculo de 3 pistas, con barrancas y tal, él queda fascinado por la imagen y eso es lo que lo inspira a empezar a querer a amar el cine. De la misma forma, también le regalan una cámara, Claro. pero también le regalan un pequeño equipo de edición. Entonces un equipo sencillo de edición. Sí. Entonces ahí empieza a experimentar un poco con el cine. Eventualmente entra en la escuela de cine de California, que ahí tengo anotado, porque la otra vez la mencioné mal, porque es la que también después USC School of Cinematic Arts. Que es donde aprendieron todos. Exactamente. Y una de las cosas que menciona, que por la cual también le pareció muy importante el haber aprendido en escuela de arte de cine, es que veían películas no solo de los Estados Unidos, sino de los grandes maestros. Incluso aparentemente hubo algún tipo de aparición de Orson Welles que les enseñaba. Entonces Cuando te enseñan los que saben, los que realmente saben, es otra cosa. Ujú. Entonces ahí quedó impactado, o sea, otro impacto en cuanto a cómo aprender, sobre todo porque aprendió cómo guionar, cómo editar, la filmografía. Hizo un corto que ganó un Oscar a mejor corto. Wow. Sí. Siendo estudiante. Siendo estudiante. Wow, tipazo. Claro, lo cual después le trajo problemas porque se dio cuenta de que la escuela estaba ganando guita con... Claro, sí, como siempre. Está ganando guita con mi corto. trabajo, claro. ¿Qué está pasando? Entonces después, como venganza, su trabajo de fin de recibirse, Sí. lo transforma en una película y lo vende afuera, que es la película Darkstar, que lo hace con otro estudiante, alguien que ya hemos mencionado varias veces, ¿Qué se llama? Dan O'Bannon. Dan O'Bannon estaba haciendo los efectos especiales. Entonces, la primera película, es más, si ves la primera película, es una proto película de Alien. Wow. Claro, nada más que es más en tono Más de comedia. baratita, claro. Primero, es barata porque no tenían un mango para hacerla. Bien cine Z, digamos. Claro. Bien cine Z. El extraterrestre era básicamente una pelota de esas de playa, Sí. pintada de colores con 2 patitas. Y, Banco. claro, y cuando los atacaba básicamente era alguien empujando la pelota. Igual, Buenísimo. claro, pero vos la ves, está tan bien filmada que a pesar de que está hecha con un presupuesto mínimo, se ve impresionante. Por eso logró distribución incluso, y no tuvo tanto éxito, pero fue lo suficiente como para que alguien la viera
y después le diera la oportunidad a Carpenter para filmar la que sería la segunda película en realidad, que es Asalto en el Precinto 13. Clasicazo. Claro, que él Clasicazo. agarra y dice que es básicamente una inspiración afanosamente inspirada en Río Bravo. Claro, Claro, porque son los villanos que quieren entrar en el precinto para matar a alguien. exactamente. Lo gracioso es que él comenta en una entrevista de que como era la época antes de los videocassettes, donde no había tanto acceso a películas, si no ibas al cine, no investigabas de alguna forma, no conocías quiénes eran los directores, los productores, no tenías mucha idea. Y dentro de Asalto al Precinto 13 metió como referencias a Río Bravo, que los fanáticos de Río Bravo iban a entender, pero que el cineasta, la persona La que iba al persona cine, que no, claro, no. claro. Es más, había también algunas referencias a la ciudad de donde él creció, que también las entendieron solamente los de la ciudad y los demás. Y suele ocurrir eso. Claro. La película Asalto en el Precinto 13 no tuvo éxito. Al menos en Estados Unidos. Pero tuvo éxito en Europa. En Europa le empezó a ser reconocido. Y de ahí consiguió... ¿Qué año estamos hablando? 76... espera, 74. 74 Darkstar, 76 Asalto en el Precinto 13. De ahí consigue financiación para lo que sería la película que todo el mundo lo va a descubrir, que es Halloween. Claro. De Halloween lo que destaca más que nada es la música. Claro. Estoy de acuerdo. Que creo que alguien había hecho que era era la versión opuesta de un tema de Mozart. Sí. Sí, era un tema sencillo. Es por eso que agarraba y si antes lo que aprendía alguien en piano era palitos chinos. Claro. Tan. Como Tiburón. Claro, pero Claro. Tiburón Es la genialidad de John Williams. la diferencia es John Williams tenía presupuesto. Carpenter no. Carpenter, una de las cosas que siempre cuando le preguntan por qué era que vos musicalizabas tus propias películas es porque soy barato y trabajo rápido. Escuela Corman. Exactamente. Banco. Es más, bueno, me estoy adelantando, pero en Escape de Nueva York, Gran película. La mejor película de todos los tiempos. bueno, un joven James Cameron trabaja en los efectos especiales pintando, hay una técnica que se llama pintura mate. Sí. Sí, Mate Paint. Exactamente, que es antes del CGI, la única forma de hacer algunos escenarios complicados era pintarlos de determinada forma, que los encajabas en la película y parecía como que estaban vestidos. Y era una técnica impresionante que mencioné en su momento la película, por ejemplo, el proyecto Forming. Robocop tiene mucho mate painting y es impecable. Entonces ahí un productor le dice, tengo una idea para una película, es sobre un asesino que persigue a niñeras. A lo cual le dice John Carpenter, me parece genial, ¿por qué no lo metemos en Halloween? Y o sea, lo situamos en la época de Halloween para darle un toque más siniestro, sobre todo porque tenía ya la idea de la máscara. Sí, es el multiverso, digamos. ¿Cómo? Multiverso expandido. No, pero hay 3 películas que después vamos a mencionar como que están conectadas temáticamente. Ajá, sí. No, el hombre conectaba. Al mismo tiempo, Michael Myers, el nombre de Michael Myers viene del distribuidor europeo de Asalto en el Precinto 13. Porque básicamente fue el que con amor agarró y dijo, no, esto es genial. A lo cual Carpenter también pregunta de que realmente no sé cómo fue que le gustó. Claro. Y la distribuyó, le vamos a hacer honor y lo vamos a convertir en la máquina asesina de la película. Es buenísimo. Sí. Tiene mucho olor esto. No, ya de por sí las limitaciones siempre de Carpenter fueron el presupuesto. Una de las cosas que agarró y
se inspiró, digamos, cuando vio que existía el Steadicam, que No, con exactamente, le daba más movimiento para las escenas. exactamente. Y después, para Halloween se dio cuenta, porque habían estrenado El Exorcista 2, que hay varias escenas que están filmadas con este Steadicam y que le dan una sensación muy siniestra. Más inmersivo incluso. Exactamente, porque es el camarógrafo sosteniendo un equipo que va caminando y tiene que ir caminando medio agachado y tiene un cierto bamboleo. Movimiento, Claro, Bobbing. claro. Que no es el de la mano, exactamente. Sino que es como orgánico. Es el peso del equipo cuando Exactamente. va caminando. Es- Se va Y que va, claro, serpenteando. exactamente. Y que bien utilizado, agarra y le da ese tono siniestro. Para Halloween, que se inspiró en una de las escenas o sea, la escena inicial de A Touch of Evil, una película de Orson Welles, Ajá. que es una escena de... Claro, sí, la que de hizo cámara continua. Charlton Heston. Claro, que tenés un paneo general sobre la ciudad hasta que llega un punto que explota algo. Sí, es el de mal. El ser de venga, no. Sí, no me acuerdo en... Toque de venga, de mal. Toque de maldad. O toque de maldad, sí. eh, Charlton Heston haciendo de policía mexicana. era la época. Anthony Quinn podía ser... Sí, había hecho de Rey Negro. Sí, también. Hizo hacer- Bueno, una de las cosas que dijo es de que, por ejemplo, eso ayudó de que la escena inicial, que es toda continua, que la logró filmar en una noche y le tomó 2 tomas. Sí, no, era una locura. Y se reía mientras comentaba en esta entrevista porque el pobre camarógrafo, para cuando llegan a la revelación de Michael, que estaba básicamente arrodillado, hecho una bolita para poder llegar a la perspectiva Del nene. del nene. Y creo que se terminó de filmar y casi que se cae o se dio vuelta. Pero aparte, otro detalle de Ajá. Halloween, Sí, que incluso lo conecta con uno de sus maestros, que es Hitchcock, Hitchcock. que Halloween estaría conectada con Psicosis. Sí. ¿Por qué? Porque la Sí. protagonista de Psicosis es la madre de la protagonista de Halloween, Sí. que es Jamie Lee Curtis. Y Janet Leigh. Janet Leigh es la protagonista de Psicosis. Y es más, en La Niebla, Janet Leigh trabaja como la alcaldesa con Jamie Lee Curtis, que es la protagonista. Exacto. Sí, no. Una de las actrices fetiche de Carpenter es Jamie Lee Curtis. Claro. El presupuesto. No, vos. Después, justo hay una anécdota. La cuestión es que. Era prácticamente un proyecto de estudiante. Ya había conocido a Debra Hill en ese momento, en Asalto al Precinto 13, que se vuelve la productora de él y pareja. En esa escena, la escena inicial, en un momento cuando vos ves que el niño Michael Myers agarra el cuchillo y apuñala a la hermana, en realidad es la mano de Debra Hill agarrando. Sí. Y bueno, Claro, el amigo que también es camarógrafo era la sombra, the shape, la forma, que era el Michael Myers, que era el chabón enorme. Y en una entrevista, me estoy olvidando ahora el nombre, la cuestión es que comenta Guy Castle, que es también director de cine. Se reía porque John Carpenter tiene un sentido de humor perverso y como él es una persona muy amable, muy querida, dijo, vos tenés un lado oscuro, como que siempre desconfiaba de él, dijo, entonces él va a ser el asesino. Para como que revelara Claro, ahí va. ese lado oscuro. Así que ahí es donde empieza a tener éxito. Aunque inicialmente, aparentemente, por lo que cuenta Carpenter, las primeras críticas no eran buenas. Película mala, que esto, que lo. Pero salta en alguien, no, esta es una de las mejores películas, y empieza básicamente a tener éxito y se vuelve una de las películas independientes
más exitosas de la historia de Hollywood. Creo que hasta recién La Pasión de Cristo fue recién destronada. No, Wow. la Bruja Blair Witch. Claro. Recién con el proyecto de la Bruja Blair Witch, recién ahí el proyecto independiente se vuelve la Bruja Blair Witch el proyecto Bueno, independiente más. Pero ahí te das cuenta de Ujú. que ese año, Sí. por lo menos esos años, 75, 76, 77, Sí, cuando hay- 78 Halloween, claro. hay una explosión. Es decir, Sí, los nuevos directores, claro. Spielberg, Lucas, Carpenter, poner un poquito más atrás, Coppola y Scorsese, Sí, sí. empiezan a tener preponderancia dentro del cine Sí, americano sí. y el cine mundial. Bueno, De Palma también con Vestido para Matar. Ujú. Y estamos hablando de una época que fue que no es la mejor para mí personalmente, no es la mejor de época del cine, Ujú. pero que fue para el cine independiente importantísimo. Es que ahí, digamos, Es como un parteaguas esos años. del 75, que hay un documental ahí en Netflix, del 75 al 80, Sí. hay un quiebre en todo lo que es cómo funciona Hollywood. Primero porque saltan todas estas luminarias de cine independiente y al mismo tiempo para los 80 empieza la adquisición de las corporaciones de los grandes estudios. Entonces tenés este periodo donde surgen grandes artistas inspirados en los maestros, Porque pero Palma no es solo- Hitchcock, Claro, pero Spielberg es creador de todo lo que es cine. Perdón, yo te estoy no, sí, interrumpiendo. sí. Es creador de todo lo que es ciencia ficción y aventura, que inspirado también en los seriales de los 40, los mismos que Lucas, y que Scorsese y Coppola más inspirados en el cine policial y en el cine de más Claro. oscuro. Pero ahí donde también Carpenter hace una diferencia. Él en la época en que él estuvo estudiando cine, Sí. con todo... Con toda esta gente. Ujú. En esa época se veía cine, no Claro. solo norteamericano, sino que se veía cine La de vanguardia Kurosawa. francesa, italiana y japonesa, todo. Entonces tenés gente inspirada en Fellini, gente inspirada en Sergio Leone, gente inspirada Truffaut, en Truffaut, gente Kurosawa, todo, Kurosawa. Tenés una amalgama de ideas incluso. claro, de inspiración también. Ahí es donde, incluso en la entrevista que estaba escuchando, que es del 94, él comenta que ya en el 94 estaba viendo de que los estudiantes de cine no estaban estudiando cine extranjero, estaban viendo solamente cine norteamericano. Algo que siempre nosotros hemos también discutido, Sí. y de que no se centraban porque ya empezaba a ver que estaba todo muy Corporizado. Sí. Claro, de que no se centraban en la historia. Una de las reglas, aparentemente las 3 reglas de Carpenter para hacer cine es: primero está la historia, segundo está la historia y tercero está la historia. Ahí va. Claro, porque si Y no, lo que siempre discutimos nosotros. Claro. Es decir, no hay historias. No están generando historias nuevas. claro. Entonces, ya incluso para la segunda película, ahí como que tiene más presupuesto, lo cual después le acarrea un problema porque en las primeras películas, por el presupuesto bajo, se centra en una localización. En el precinto de policía o en la casa donde ocurren los asesinatos. Como acá toma una ciudad, básicamente, de repente filma, edita, ya dice, esta es la primera edición, y esto no funciona. Y tiene que agarrar y volver y prácticamente rehacer la película porque no funcionaba como Ahí película está, de mirá. terror. ¿Y cuál era la segunda película? ¿Qué? No, Fog, la sombra. Ah, de Fog. De Fog, la niebla. de la niebla. La segunda película es La Niebla. Que se nota que es menor en calidad. Porque no tiene esa misma cohesión porque tuvo que filmarla de vuelta prácticamente. Ajá. Claro. Esa es ahí donde él dice que tuvo su mayor aprendizaje, porque fue un salto de pasar a Hay un algo, presupuesto chiquito a una cosa gigantesca. y algo de que tenía ya 2 o 3 localizaciones Claro. más grandes, entonces Sí, era porque más difícil sí, coordinarlo. como ocurre todo el problema en todo el pueblo, Claro. Entonces ¿está basado en el cuento de King o es una historia totalmente no, una distinta? historia totalmente diferente. Básicamente es un cuento de pirata.
Claro, sí, de historia de fantasma y de piratas, ¿no? Exacto. Sí, te estaba por decir que son dos hay otra película. Hay otra película sobre una niebla que se come a la gente. Esta es no es que se come la gente. No, es un poco más complicado. O bueno, Sí. bueno, Acá la que cuenta él es la historia de que básicamente vienen los piratas desde la niebla y hacen piratas que invaden. Exacto. Sí, Y en la película de King es que la niebla le provoca alucinaciones a la gente y en teoría no sería tan prenatural, Claro. supernatural, sino es más una alucinación que viene con la niebla y la gente hace locura porque ve cosas en la niebla. Y que ahí, entre las nuevas escenas que agrega la escena del comienzo, ajá. donde agarran y hace la narración. Claro, que cuenta la historia de las piratas que aparecen cada tanto. Claro, vos fijate lo bien hecha que está, sobre todo porque empieza con el reloj, ¿ya? Y las 12, la hora del cuento de terror, alguna cosa por el estilo. Y con el actor ese con una boca impresionante y todos los chicos frente a la fogata. Claro. Es como que te mete, Ya te mete directamente en la película. en la historia. Para esta película, Sí. el Carpenter llama a Jamie Lee Curtis porque se entera que después de Halloween no le estaban dando trabajo a Jamie Lee Curtis. Sí. Ni siquiera para decir, no, vamos a darle trabajo tengo una película de terror, necesitamos a alguien. Porque ella hasta ese momento era la reina de los... No. No, ese es el Ah. asunto. Después de La Niebla, Después de la niebla. Yo Después- pensé que era después, entre Halloween y la niebla, No. ella se había convertido en ahí, reina está, de... ahí lo comenta. Drama Queen. Claro, ahí lo comenta Jamie Lee Scream Curtis. Queen, la Scream reina de Queen. los gritos. Claro. Que explota Halloween. Sí. Pero como que a Jamie Lee Curtis no la llaman. Sí, probablemente a la chica rubia, que me estoy olvidando el nombre, que se ha vuelto, que también es icónica en cuanto a películas de terror de la época. Pero como no la llaman, Ajá. se entera de esto y dice, mira, Carpenter le empieza a dar trabajo. tengo esta película para vos. Y se convierte en chica Y fetiche. a partir de ahí es como que salta. Claro. Claro, después de la segunda, después de la niebla. Algo más me estoy olvidando. Pero bueno, ahí un poco como que se empieza a notar también algo del estilo. En algunos cinematógrafos, o sea, gente que estudia el cine, Sí. comenta que, por ejemplo, vos fíjate que el estilo de Carpenter en cuanto a lo visual, Carpenter la noche no la filma tan negra. Utiliza un tipo de filtro azul. Por eso es una de las cosas de que siempre se puede ver Claro. lo que está pasando, a pesar de que la noche No es una noche cerrada y oscura que no se ve nada. Claro. El verde normalmente es para lo extraño. Es como que corre un poquito la... Claro, la- vos fíjate que por eso la niebla es siempre como que pulsaba y era un color verde lo que aparecía. Sí. Ujú. Y cuando ya es alguna parte de terror, por eso la sangre roja, o empieza ya a un tono rojo en algún lado de la escena. Ahí entonces vos empezás a notar más el comienzo de lo que es el estilo de filmar de Carpenter, que se termina de cimentar más en fin, la cosa. Cosa del otro mundo. que Claro. se conoció acá. Y por eso vuelve de vuelta a un lugar confinado. Claro, porque es una cosa asfixiante todo el tiempo. Exactamente. Esta sería la tercera película. Esta sería la tercera, sí. Gran película. Y ahí tiene a su próximo actor fetiche, que es Kurt Russell. Claro. Perdón. Claro, porque no es la tercera. Es, está la de... Está Alguien me vigila. Claro, pero entre La Niebla y Escape de Nueva York, Sí. está la película para televisión de Elvis Presley. Que también está protagonizada por Kurt Russell. Y ahí es donde conoce a Kurt Russell. Qué bueno. Ahí es donde conoce a Kurt Russell, ahí es donde empieza a ver de que es un actor con el que puede trabajar. Sí. Claro. Y ahí, cuando lo ve, le dice, tengo una idea para una película. Es sobre un militar que se tiene que meter a rescatar al presidente y que termina él, a pesar de que rescata al presidente, no salva al mundo.
básicamente Estamos dice, hablando de Rescate en Nueva York. Rescate en Nueva York. Rescate en Nueva York es una de las cosas que también, me imagino, si bien tienen apariencia más espacio, Sí. en realidad lo filmó en todo un pedazo chiquito de San Luis, porque justo había habido un incendio devastador y había quedado destruida esa zona. Wow. Sí, entonces No, es una genialidad. consiguió el permiso para filmar en esa escena y le dijeron, sí, ¿querés que cortemos la luz en tal lado? Sí, cortamos la luz. ¡Plac! ¿Querés tal cosa? ¡Plac! Claro, pero aparte vos tenés que pensar la cabeza que tenés que tener Sí, para imaginar que un lugar todo devastado puede convertirse en un escenario para una película futurista. sí. Sí. Eso es lo que me asombra del tipo. Porque ya la tenía la idea de la cuestión de que es una distopia. Bueno, un y es mundo- una de las primeras películas de ciencia, no sé si es una de las primeras, pero creo que es una de las más importantes, en donde te empieza a mostrar de que el futuro de la humanidad no es bonito, Claro, sino que nos estamos dirigiendo hacia una cosa más, perdón por la referencia política, pero no, como que el mundo se está yendo para un lado más de extremo. autoritarismo. Exactamente, más de autoritarismo. Él sobre todo se inspira en la Nueva York de los 70, donde estaba el crimen era incontrolable, Exacto. tenías ¿no? los Los problemas con la sanidad, los asesinatos. exactamente, era Hagan la UCP. eso era Detroit. Claro, bueno, pero Y Detroit, bueno. no se sepa. Claro, bueno, Detroit porque no estaba tampoco muy lejos de ahí porque ya estaban en decadencia. Estaba un Bondi. 127 te dejaba ahí, ¿no? Claro, y se estaban yendo las automotrices. Claro. Entonces, y habían dejado un desastre, pero bueno, eso ya es aparte del más manejo. Parte de la historia, el lore del estado. Bueno, parte del lore de Escape de Nueva York es de que Plisken hace una operación en Detroit. Ajá, y por eso lo terminan atrapando. Ahí va. Claro, hay una escena filmada que después nunca se agrega, donde básicamente es el robo de Plisken, donde lo traiciona uno de los secuaces y lo terminan atrapando a Plisken. Pero la escena como que no tenía mucho impacto y quedaba mejor así, derecho, Sí, rústico como es. atrapado. Sí. Que ahí también, de vuelta a las raíces del western, Kurt Russell básicamente está haciendo su versión de Clint Eastwood con Snake Plissken. Por eso el Call Me Snake. ¿Y qué detalle de videojuego podés meter vos acá? ¿Qué videojuego inspiró esta película? GTA, ¿no? No, No, ¿cómo se? Metal Gear. Ah, Metal Gear, boludo. Claro, Toda la Metal Gear. saga del Metal Gear está inspirada en Por eso este es personaje. Solid Snake, que es la versión de Kojima de Snake Plissken. Bueno, pero no lo podría esperar de Kojima, que un delirante, boludo. Sí, pero Pero es delirante lindo. justamente Kojima existe gracias a este A tipo, Carpenter. a Carpenter. O sea, fíjate. Kojima botón. Metal Gear existe gracias a Carpenter. Ujú. Y Mortal Kombat. Porque Mortal Kombat. Distrito, golpe en la pequeña China. Exactamente. Rescate en el barrio chino es dirigido por don John Carpenter. Ahí tenés. Nuevamente Ah, con su actor no. fetiche. Kurt Russell, obvio. Que incidentalmente está haciendo una mala actuación de John Wayne. Claro. No, es fantástico. Sí. Es fantástico. Me estoy olvidando algo más de Rescate de Nueva York. Sí, Lee Van Cleef. Claro. Porque él quería trabajar con Donald Pleasence para... Que ya había trabajado con Donald Pleasence en Halloween. Claro, estaba emocionado, logró trabajar con Donald Pleasence, le faltaba con Lee Van Cleef. Claro. Y logró convencerlo, a pesar de que Lee Van Cleef estaba tan deteriorado que no podía caminar. Por eso la mayoría de las escenas... Lo ves sentado en el Sentado. escritorio. Y aún así, las pocas escenas que sale caminando, el chabón sale caminando como Entero. como si no le doliera nada, y sigue siendo imponente en la escena. Y al menos, bueno, cuenta Stacy Keach que lo convenció para Rescate de Los Ángeles diciéndole vas a ser Lee Van Cleef.
Sí, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Claro. Y de ahí saltamos a la única película de más presupuesto de Carpenter, que es La cosa de otro mundo, The Thing, donde ahí realmente, como tuvo tanto éxito con Halloween y con Escape de Nueva York, con La Niebla, dijeron, bueno, tomá, tenés un montón de guita, ¿qué es lo que querés hacer? Y él lo que quería hacer, rehacer La cosa de otro mundo, película favorita de él, porque era dirigida por Howard Hawks, su director favorito. Ahí tenés. Pero como no quería hacer una copia directa, dijo, voy al original. La cosa de otro mundo, ¿cuál era? No era de Blob. No. No. The Blob, acá cómo la habían puesto. No me acuerdo cómo la habían puesto. No era la mancha. La Mancha Voraz. Pero esa yo... Y también hicieron una remake de esa. La mancha todas. Claro. Entonces, Boris Karloff. buscó el libro. Claro. Como primera amiga buscó el libro. Qué grande el tipo. No, el chabón leía. Claro, Primero era lector. Era lector. Él, no solo, sino también en su momento, ahí está, también escribió muchos guiones. No sé si te acordás de Black Moon Rising, Sí. la película que roban el auto de super veloz, que Tommy Lee Jones y Linda Hamilton tienen que Sí. colaborar. Sí. La escribió John Carpenter. Qué va. Había vendido varios guiones. Después seguramente lo modificaron. Sí, pero- ponele que lo pero reformaron. Pará. Sí. Él como director tiene 34 películas. Después compuso música para 47 películas, escribió Sí. 62 películas. Sí. No, tiene una carrera. Hermoso. 97 bandas sonoras. Sí. Ujú. No. Tenés para hablar. No, sí, por eso. Lo vamos a redondear porque The Thing se considera, la del multiverso Carpenter, de las tres películas que son la trilogía del fin del mundo. ¿Sí? The Thing, In the Mouth of Madness Sí. y... acabo de olvidar La boca de la locura, por si no es. Sí, y la segunda... ¿No es El Libre? Príncipe, no. El príncipe de las El tinieblas. Príncipe de las Tinieblas. Day Live es diferente. Claro, no, porque es más tirando a la ciencia ficción, más que al terror. Claro. Y aparte no es una cosa de fin del No, mundo. no es el fin del mundo. Es Exactamente. un mundo dominado. Exactamente. The Thing, todo lo que se relaciona es con la identidad. Claro. Tenés Claro. una cosa de otro mundo Que que va básicamente... adoptando las identidades de otros y haciendo un desastre. Claro, al ser en principio de los 80, 82... No está muy relacionado con el secuestro de del ataque de los secuestradores de cuerpos. Y es que tiene un paralelo. Sí, es un ahí paralelo. Porque la cuestión de La identidad. quién es suplantado y quién no está Claro. presente. Volvemos a la paranoia que tenían en los 70 de la Guerra Fría, Entonces, de claro, que no sabías quién era amigo y quién era enemigo. claro. Como la historia original tiene más de eso, Claro. que Estamos hablando de entonces, plena época del macartismo, la original. Claro, entonces ahí toma la idea de la paranoia, sobre todo en un lugar cerrado y aislado, en el medio de una tormenta de nieve. Claro. Ya. Él consigue, digamos, a Ennio Morricone para hacer la banda de sonido. Y en un principio, en un principio Carpenter se preguntaba cómo voy a hacerme entender con este hombre que él habla italiano, yo no hablo italiano y él no habla inglés. Y sin embargo, Se entendieron y fue una cosa espectacular. es como que le puso la película y Ennio Morricone la captó enseguida. Le dio todo lo que él necesitaba en el momento que lo necesitaba. Quedó maravillado ante la genialidad del hombre. Ahí entendés lo que es la genialidad. Sí, Es lo mismo Sí, que sí, Spielberg sí. con Williams. Es exactamente lo mismo. exactamente. Perdón, que pues, soy muy Spielbergiano. No puedo evitar. Está bien. Bueno, pero viene justo para el punto de una de las razones porque la cosa fracasó. Es porque la estrenaron prácticamente... al Cuando mismo se tiempo. estrenó ET. ET. Entonces él mismo estaba que sí, como
Contra la ternura no vas a perder, no vas a Claro. ganar nunca. Spielberg le dio una linda aventura de un extraterrestre lindo que los hace llorar de emoción y yo le doy una cosa que básicamente viene a destruirlo. O sea, Está bien, pero lo que pasa es que ahí de vuelta vamos a caer en esas discusiones que tenemos sobre el mal manejo que tiene Hollywood con un montón de Sí, cosas. sí. El timing de estrenos. Sí. el timing de estreno. La mala promoción de la película, porque tranquilamente vos podés poner la cosa en un horario nocturno, Claro. Sí. la promociona solo para adultos que realmente se aguanten ver ese tipo de película, Sí, porque tenía un montón de gente que fue a ver El Exorcista va a querer ver esta película. claro. Claro. Sí, obvio. ¿Y qué problema tenés? La sacas Fíjate. una semana después que y te la va a ver otro público. El Exorcista, Alien y esta. Son de las 3 grandes películas de terror. Terror de la todos los década del tiempos. 70, sí, sí. Claro, y dos de las de ciencia ficción, entre Alien y esta, son de los. Sí, Así, sí, sí, No, sí, no, toda la tope, historia. tope de gama. claro. Tope de gamuza. Entonces es una película que algunos críticos llegaron a ver de que sí, en ese momento no la iban a apreciar, pero con el tiempo iba a ganar Se convirtió en una película icónica y se convirtió en una película de fandom, no es. esta sí. Ahí es donde también Carpenter, bueno, tiene un cambio, dice, bueno, no más alto presupuesto, me dedico a lo que sea lo más simple y barato posible, como para siempre poder recuperar más fácil la inversión. Claro, Ujú. Había algún detalle, pero bueno, la trilogía esta del apocalipsis o del fin del mundo, Mm. que es entonces la cosa. Ujú. Después hace en su momento, no tengo ahora el año, lo voy a buscar, el Príncipe de las Tinieblas, que ese sería el alma. claro. Claro, Porque porque el The Thing es del cuerpo. The Thing es el cuerpo, la cosa es el alma y el cerebro Sí, es en la boca de la locura. en la boca de la locura, porque sobre todo eso es el viaje hacia la locura Hacia la locura del del personaje sí. principal. Que era Sam Neill, ¿no? Sam Neill, Claro, sí, otro también de los actores fetiche porque es uno que sabe lo que Carpenter quiere y sabe cómo dárselo. porque para colmo la cara de Sam Neill es especial, es el tipo incrédulo Sí. que entra en una espiral de locura directamente. Claro. Y antes de esa película, justo hace una película con Chevy Chase, dirigida por Carpenter, que es Memorias de un hombre invisible. Que es muy mala. La película es muy mala, pero yo la encuentro entretenida por Chevy No, Chase. sí, obviamente, a ver, es entretenida por Chevy Chase, pero la Claro. película es aburrida en cierto aspecto. Sí, Porque está entre la comedia y la aventura y ahí medio está Daryl Hannah, que es lo único interesante que tiene la película, pero no hay claro. es una de las decepciones que tiene el caso. Y el Príncipe de las Tinieblas surge porque Carpenter también estaba muy interesado en lo que es la mecánica cuántica. Ajá, Entonces, a pesar de que el tema es religioso en sí, tiene un tema de ciencia ficción, ajá. porque es encima el choque entre La ciencia religión con la espiritualidad. exactamente. Y sobre todo que encima lo que descubren en esa iglesia es que básicamente alguien encerró a la maldad con técnicamente tecnología antigua. Claro, entonces están tratando de descifrar los escritos que una orden monástica de la iglesia había dejado para ver si podían detener a esa maldad. Y encima al mismo tiempo los personajes tienen mensajes del futuro. Ya está. Es increíble, pero la película es cortita, tiene momentos lentos, pero es muy impactante. De vuelta está Donald Pleasence, está el actor que hace de Shen en Rescate en el Barrio Chino. Rescate en el Barrio Chino, una de las cosas por la que también la hace de la forma que la hace, La mejor película de todos los tiempos. porque es fanático de John Woo. No, El chabón. loco es fanático de Hard Boiled. Qué locura. Claro, entonces tiene, imagínate, Hitchcock, Howard Hawks, Orson Welles y
cine chino a través de John Woo. Ah, no, Otra de las joyas que, que en su momento no la entendieron porque es una película china. claro, hecha en Estados Unidos. Claro, y no entendían que el protagonista no era Russell Crowe, perdón, no era Kurt Russell, Sí. sino que era el amigo Wang. El amigo que va a rescatar a su novia. Claro. Y que en realidad Carl Russell vendría a ser como el sidekick, el sidekick del héroe. Claro. Entonces, Pero que yo la vi, me acuerdo, tenía 6 años, y me divertí tanto con esa película. Pero tanto. Sin saber nada de quién era el que la dirigía. El único que conocía era Carl Russell, pero porque lo había visto en alguna que otra película. Lo había visto, no, en Tron no lo vi, es Jeff Bridges. El hermano perdido de Jeff Bridges. Claro. Pero... Bueno, con Jeff Bridges hace otra también, porque demasiado terror. Sí. Y bueno, Vamos a hacer algo de dulzura que tenemos que poner en la vida. Algo comercial, porque si no, no. Hay que vivir. Claro, Starman hace. Que hace, es una película bellísima. Es fantástica. Porque es Sí, una sí. road movie con un extraterrestre. Sí. Es una road movie con un extraterrestre que después lo vendría a ser Paul, pero no importa. Claro, bueno, pero Paul es más. Es más zarpada, claro. es más salvaje. Claro. O sea, tiene tanto éxito esa que incluso. Hay una serie de Star Wars. Hay una serie, exactamente. Bueno, en realidad podríamos seguir mucho más, ¿no? Pero como. Podemos hacer una segunda parte también. Sí, Lo que pasa es que ya a partir de In the Mouth of Madness hay un par de películas más, Village of the Damned, que es también una remake de una película inglesa, sí. pero que ahí ya entramos en la parte que es la menos interesante porque ya se vuelve más repetitiva. Y aparte, pero en el 90 es como que va dejando de hacer películas. Claro, se convierte más en productor a lo mejor o en escritor que Sí. en director. Tenés un par, pero como que... Vampiros creo que es la última gran película que hizo. Sí, pero no es una gran película. Claro, las últimas dos Bueno, pero es como una especie de western. es un western. Sí, es divertida, Para mí es divertido. pero Claro. es lo que decís vos de esto, viste cuando vos agarrás y decís, esto yo ya lo vi. Claro, sí. Y después para mí en Vampiro realmente, esto es mi opinión porque yo leí el libro, no leyó el libro. Ah, es una Para historia mí basada no en algo. leyó el libro. No, aparte ahí también mencionaba de que dejó mucho margen a los actores para improvisar. Entonces James Wood quería andar vestido como estaba vestido. Todo de cuero, sí, sí. con Si él hubiera leído el libro, Sí. James Wood, el personaje en el libro termina muerto. Ujú. No es un cura, hay un montón de cosas, cambió un montón de cosas el libro que están buenísimas. Ujú. Y el que es el que se termina convirtiendo en el verdadero asesino del libro es un pistolero. Claro. Y la película está hecha en tiempo pasado, porque en realidad es creo que no me acuerdo si es en el 60 o en el 70, Sí, una la cosa historia del así. libro. Ujú. Que básicamente que los chabones se están dando cuenta que tienen que hacer algo, cambiar algo para que los vampiros no les sigan ganando. Y lo meten al personaje del pistolero. Que es digamos el que después termina siendo el centro de toda la historia en el libro. Y muchas de las mejores son básicamente por ahí apariciones, compilaciones de historia. Claro, como son cortitas, Claro. tienen a él le gustan los espacios cerrados Claro. más que las grandes historias. La parte más productiva fue entre Los los 70 y 80. Es así. Christine también tenés, bueno, They Live ya habíamos mencionado, que también otra icónica, que es muy fanático de la lucha libre. Ajá. Sí, por eso termina contratando, digamos, para el personaje a Roddy Piper. Hay una entrevista que salió hace poco con Billy Corgan de Smashing Pumpkins, que tiene Sí. un podcast, y que se pasaron la mitad de del podcast hablando de lucha libre. Lo genial es que sigue produciendo, porque lo que él sale ahora a tener muchas más entrevistas, porque está promocionando un cómic. Mirá, Claro, se despertó un día con un sueño Que se que llama- empezó a hacer primero la música y después tiró la idea de un cómic. Entonces lo está promocionando, que dentro de poco tiene que salir.
Él se ríe él mismo porque él no es buen promotor de su propio producto. Porque no tenía idea de cuándo salía ni cuándo era que... Catedral se va a llamar, mirá. Ujú. Novela gráfica de 120 páginas. Wow, Sí. fantástico. Y hay un álbum que también tiene que estar por salir, que es el acompañamiento musical. Como todo. Carpenter lo único que no hace es el sonido. El sonido, claro. Eso trabaja con gente que, como que se especializa en ese tema. Exactamente. Por eso, música, dirección, prácticamente hace todo. Y mira, hizo un cómic de Joker. ¡Wow! Zarpado. Uf. Lo que pasa también, una de las cosas que también lo inspiraban era los cómics de Creepshow y de Sí. Tales from the Crypt. Ahí va. Claro. ¿No dirige uno de los capítulos, una Clipshow que dirige? No, pero dirigió una que es Body Bags, que es el tipo Creepshow. Sí. Capaz que... Creo que dirigió un capítulo de Clipshow, Sí, de la primera película de Clipshow. muy probable. Así que eso es muy amplio el currículum. No, Ah, chabón, no sabía que Hay un cómic de Big Trouble in Little China. El viejo Jack. Dejó... Mirá, mirá, No, mirá. claro. Todas las publicaciones son Carpenter. Mirá, acá tenés los Joker que yo no tenía. Es impresionante. De Halloween, qué bárbaro. Qué grande. Sí, muy Y, bien. y por eso, y a la edad que tiene todavía sigue produciendo. 80 años, claro. Claro. Bueno, Formó una banda con el hijo, que el hijo es un músico más dedicado, entonces Claro. largaron los temas que siempre quedaron en el tintero, que los compuso, pero Claro. nunca quedaron bien para la película. ajá. Entonces está uno de los álbumes que a mí me encanta, es The Lost Things, los temas perdidos. Entonces sí, muy zarpada. Sobre todo que eso logró algo que es la imagen de él es icónica y también el sonido. Todo el mundo reconoce la música de las películas. Por eso la de Halloween, incluso la de Rescate en el barrio chino. Me estoy olvidando de algo más. Pero bueno, A ver, produce película, dirige película, hace música para película, escribe guiones para película, Completito. escribe libros, escribe cómics, saca discos de música. no le queda nada por eso. Le falta dirigir lucha libre, ¿no? Y no, Porque no puede. tuvo la oportunidad. si no- Exactamente. Si no, yo estimo de que si la WWE le da una oportunidad al tipo, o la otra saga, la otra alianza que tiene, le dan la oportunidad, el tipo lo hace. Tremendo. Tremendo. Es impresionante. Y bueno, Llegamos al final. Llegamos al final, ¡terminamos! capítulo 10 de Disruptores. Espero que les haya gustado. Y bueno, para todos los que llegan hasta acá, como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo. A la próxima.